Los aumentos en los precios de los huevos en Estados Unidos es una de las cosas que más preocupa a los americanos. De hecho, una encuesta realizada por Pew Research, una empresa que se dedica a investigar problemáticas y tendencias en la sociedad, mostró que la inflación es el principal problema que enfrenta Estados Unidos, ya que alrededor del 70% de los americanos dice que la inflación es un problema muy grande para el país. Pero los aumentos en los precios preocupan aún más cuando son productos que usamos todos los días. Uno de los ejemplos más comunes es el combustible. Para las personas que usan el coche todos los días y tal vez cargan combustible 1 o 2 veces por semana, los aumentos en los precios del combustible impactan fuertemente en sus bolsillos, ya que cada vez que llenan el tanque necesitan más dinero para hacerlo. Y ese dinero que usan para pagar el combustible más caro hace que no puedan comprar otras cosas, o que incluso deban dejar de usar su coche y comenzar a usar el transporte público. Es decir, los aumentos en los precios de los productos que usamos todos los días terminan reduciendo la calidad de vida de las personas. Pero en el vídeo de hoy no hablaremos sobre el precio del combustible, sino de uno de los alimentos más importantes para los consumidores americanos, el huevo. Y la razón por la que el huevo es tan importante es porque la mayoría de los estadounidenses consumen huevos todos los días. De hecho, el estadounidense promedio consume 288 huevos al año, y esa cantidad ha estado aumentando en los últimos 20 años, ya que a principios de los 2000 se comían 250 huevos por persona al año. Debido a la gran cantidad de huevos que se consumen por año por persona, Estados Unidos se encuentra entre los 10 países donde se consumen más cantidad de huevos por persona por año. Los huevos son y siempre han sido una parte importante de la dieta estadounidense y se consume tanto en el desayuno como en el almuerzo y la cena. Es por eso que el aumento de precios en los últimos años fue tan devastador para muchos hogares americanos. Este gráfico nos muestra el precio de una docena de huevos desde enero de 1980 hasta diciembre de 2022. Allí podemos ver que hasta comienzos de los años 2000 el precio se mantuvo más o menos estable y luego comenzó a crecer con dos picos muy fuertes. El primero a finales de 2015 y el último a finales de 2022, donde el precio alcanzó un nuevo máximo histórico. ¿Qué fue lo que generó ese fuerte aumento de precio en 2015 y por qué después de caer ha vuelto a subir en 2022? Hay una razón que explica, en parte, el aumento del precio en los dos periodos de tiempo, y es la gripe aviar, que es una enfermedad que afecta a las gallinas y se traslada a sus huevos, y que no solo puede matar a las gallinas, sino que también puede matar a un ser humano si consume productos infectados con ese virus. Pero, ¿cómo una enfermedad que afecta a las gallinas hace que aumenten los precios de los huevos? En este vídeo hablaremos sobre por qué están aumentando los precios de los huevos, de qué se trata este nuevo brote de gripe aviar y qué podría pasar en los próximos meses con los precios. Los precios de los productos se determinan a partir de lo que se conoce como oferta y demanda. La oferta la generan los productores de huevos cuando ponen esos huevos a la venta en los mercados, y la demanda la generan los consumidores americanos cuando van a comprar esos huevos. Cuando un producto tiene una oferta baja y una demanda alta, ese producto se vuelve más escaso, y eso hace que aumente el precio. Por otro lado, cuando la oferta es alta y la demanda es baja, el producto se vuelve menos escaso, hay más en las estanterías y el precio cae. Hoy en los Estados Unidos se está dando al mismo tiempo que la demanda de huevos está aumentando y la producción de huevos está disminuyendo. Veamos por qué. Empecemos hablando sobre por qué aumenta la demanda de huevos. Los precios de los alimentos en Estados Unidos están subiendo, como dijimos antes, y en especial los precios de las proteínas, como por ejemplo la carne vacuna, que entre enero de 2021 y diciembre de 2022 aumentó más de un 20%. Esto hace que muchos americanos decidan reemplazar la carne, que es una proteína muy cara, por el huevo, que es más barato. Entonces, como muchas personas están eligiendo los huevos como principal fuente de proteínas, la demanda de huevos aumentó mucho en 2022. Este gráfico nos muestra en la línea azul la variación mensual de la demanda de huevos durante 2022, y como vemos, la mayoría de los meses del año hubo aumentos en la demanda, sobre todo en la segunda parte del año. Pero como dijimos, además de haber aumentos en la demanda, también está cayendo la oferta, y la razón principal de esto es la gripe aviar, ya que cuando las gallinas se enferman, los huevos no se pueden vender por la enfermedad y llegan menos huevos a las tiendas. Además, el efecto de la gripe aviar en la producción es mucho más grave de lo que parece, ya que el problema es que cuando una gallina se enferma, se debe sacrificar a toda la bandada, ya que se presume que todas las otras gallinas podrían estar contagiadas. Esto está haciendo que entre las gallinas contagiadas y las que deben ser sacrificadas por precaución, sean millones de aves las que están muriendo, lo que hace que baje mucho la oferta de huevos.
Entre 2014 y 2015 la gripe aviar mató a más de 50 millones de aves, en su mayoría pollos y pavos, creando una escasez de huevos en las tiendas de alimentación, lo que hizo que subieran los precios. Y ahora en 2021 y 2022 está sucediendo lo mismo, aunque no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y otras partes del mundo. El nuevo brote de gripe aviar ya ha provocado la muerte de 140 millones de aves de granja en todo el mundo y se prevé que el brote actual empeore. Entre las aves muertas por la enfermedad y el sacrificio de las otras aves para evitar más contagios, 48 millones de aves murieron en Europa y Reino Unido combinados, y poco más de 53 millones en los Estados Unidos. Y todos estos problemas con la gripe aviar hicieron que la oferta de huevos cayera. Este gráfico nos muestra con la línea azul la cantidad de huevos procesados por semana en 2022 y con la línea punteada la cantidad semanal procesada durante 2021. Ahí se puede ver cómo mientras en 2021 la cantidad de huevos procesados aumentó acompañando el aumento en el consumo, en 2022 la cantidad de huevos procesados cayó, especialmente en los últimos meses del año, reduciendo la oferta. Y lo poco que llevamos de 2023 está por debajo de estos dos últimos años. Entonces, si tenemos en cuenta que aumentó la demanda ya que las personas consumieron más huevos y además cayó la oferta debido a la gripe aviar, la consecuencia es el aumento del precio. Pero la gripe aviar no es el único factor que explica por qué en 2022 los precios de los huevos han aumentado más de un 100% con respecto a diciembre de 2021, desde $1,78 la docena en diciembre de 2021 a $4,25 en diciembre de 2022. Por eso, ahora hablaremos sobre las otras razones que, junto con la gripe aviar, han llevado el precio de los huevos a un máximo histórico. El primer factor es la propia inflación. Estados Unidos alcanzó en 2022 un récord de inflación que llegó casi al 10%, un valor que no se veía desde hacía 40 años. La inflación se genera porque el gobierno imprime mucho dinero y durante los últimos años, especialmente durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos imprimió muchísimo dinero para dárselo a la gente y que lo gastara para que no se enfriase la economía, porque si no, hubiesen podido caer en una depresión económica. Y la razón por la que la impresión de dinero genera inflación es porque el dinero funciona como cualquier otro producto en términos de oferta y demanda, como hablamos antes. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, entonces aumenta la oferta de dinero y eso hace que el valor del dinero caiga. Por eso, por más que uno piense que la inflación se genera porque aumentan los precios, en realidad la inflación se genera porque el dinero pierde valor. De hecho, es interesante comparar cómo a medida que aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios de los productos. Este gráfico nos muestra con la línea azul la cantidad de dinero en la economía y con la línea roja el precio de los huevos en Estados Unidos. Allí podemos ver cómo el precio de los huevos acompaña el crecimiento de la cantidad de dinero, salvo en algunos periodos como en 2015, cuando el precio subió por la falta de oferta generada por la gripe aviar. Y por eso luego vemos que cae el precio cuando la crisis de la gripe aviar había finalizado. La segunda razón por la que ha aumentado mucho el precio de los huevos últimamente es la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando Rusia invadió Ucrania se generaron aumentos de precio de varios productos, como el petróleo o granos como el trigo, que impactan directamente en la producción de huevos. Veamos por qué. Por un lado tenemos el aumento de precios de los granos, que son el alimento principal de las gallinas. Rusia y Ucrania eran antes de la guerra dos de los productores de grano más importantes del mundo, ya que Rusia era el principal productor mundial de trigo y Ucrania ocupaba el puesto 5. Y la guerra perjudicó mucho la oferta de trigo en el mundo, ya que por un lado el territorio ucraniano fue dañado e invadido por Rusia, por lo que se podía producir menos grano. Y por el otro lado, Rusia recibió sanciones por parte de la Comunidad Europea que le impedían exportar productos, por lo que no podía vender su grano a otros países. Esa caída en la oferta a causa de la guerra hizo que el precio de los granos aumentara. Por ejemplo, el precio del trigo ya venía aumentando desde 2021 porque durante la pandemia muchos productores habían tenido que producir menos ya que sus empleados se enfermaban y no podían trabajar. Pero cuando estalló la guerra el precio se disparó. Y más allá de que hoy haya recuperado su precio de comienzos de 2022, aún no bajó a los niveles previos de la pandemia. Entonces, si los granos son el principal alimento de las gallinas, tiene lógica que el coste de alimentarlas aumente mucho debido a la pandemia y a la gripe. Y esto hace que los productores de huevos tengan que aumentar el precio.
Pero no solo el coste de alimentación aumentó mucho, sino que los costes de producción también se vieron impactados por el aumento del precio del petróleo. Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo, y al igual que con el trigo, las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos a Rusia hicieron que se redujera la oferta de petróleo en el mundo, que ya se había visto reducida en 2020 y 2021 por los efectos de la pandemia. Y eso hizo que el precio del petróleo aumentara en los últimos 3 años. El problema con el petróleo es que se utiliza para fabricar combustibles, que se usa para transportar los huevos. Es decir, al aumentar el petróleo, aumentó también el coste del combustible, y los productores agregaron ese aumento del coste al precio del huevo. Entonces, a la gripe aviar, que afecta de forma directa a la cantidad de huevos que los productores pueden producir, se le sumó el aumento en el coste de producción de las empresas debido a la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia. Hasta aquí explicamos por qué aumentó en los últimos años el precio de los huevos y también cómo esto impacta en tu bolsillo. Pero, ¿qué pasa con las empresas productoras de huevos? Lo normal sería pensar que estas empresas están sufriendo las consecuencias de los aumentos de sus costes y que están teniendo dificultades financieras a causa de la gripe aviar. Sin embargo, este no sería el caso. El senador estadounidense Jack Reed envió una carta a la Comisión Federal de Comercio, un organismo del gobierno de Estados Unidos que se encarga, entre otras cosas, de controlar los precios, pidiendo que investiguen si el precio de los huevos había sido manipulado por los productores. Es decir, si los precios eran acordes a los costes o si estaban ganando dinero extra aumentando más los precios de lo que deberían. Además, un grupo de defensa de agricultores llamado Farm Action también hizo un pedido similar acusando a las grandes empresas productoras de huevos de manipular los precios para obtener grandes ganancias. Estas acusaciones surgieron después de que el mayor productor de huevos de Estados Unidos, Cal-Maine Foods, mostrara información financiera donde se veía un aumento gigante de sus ganancias que en 2022 fueron de $198,6 millones, mientras que en 2021 solo fueron de 1,1 millones. Es decir, en un contexto en el cual los costos aumentan y las personas tienen cada vez menos dinero para comprar, esta empresa multiplicó sus ganancias. Y la sospecha del senador Reed y la organización Farm Action es que la empresa aumentó los precios de los huevos mucho más de lo que aumentaron sus costes, con la excusa de la guerra, la gripe aviar y la inflación. De hecho, otra razón que lleva a sospechar de que la gripe aviar por sí sola no pudo haber causado un aumento tan grande en el precio tiene que ver con la relación entre los aumentos de precios y la cantidad de aves que murieron a causa de la enfermedad. Como dijimos antes, aproximadamente 50 millones de gallinas murieron a causa de la gripe aviar o los sacrificios para evitar los contagios. Pero esa cantidad representa solo entre un 5% y un 6% del total de gallinas, mientras que el precio de los huevos aumentó más del doble en ese mismo periodo de tiempo. Es decir, si la inflación fue del 9,1% en su pico, la cantidad de gallinas perdidas fue de un 5 o 6% y los precios del trigo y el petróleo volvieron al mismo valor de comienzos de 2022, ¿cómo puede ser que el precio de los huevos haya aumentado más de un 100%? Esa es la pregunta que intentará responder la Comisión Federal de Comercio para saber si el aumento de más del 100% tiene relación con el aumento en los costes y la reducción en la oferta, o si las empresas aprovecharon esas excusas para aumentar mucho más los precios y ganar mucho dinero. Pero más allá de las sospechas y de si los aumentos están relacionados con los costes o con la manipulación por parte de las grandes empresas, lo cierto es que el precio de los huevos no para de subir en los Estados Unidos. ¿Pero qué está pasando en el resto del mundo? Como dijimos antes, en Europa también hay un brote muy importante de gripe aviar, y por eso se está reduciendo también la oferta en ese continente, generando así un aumento en los precios. Este gráfico nos muestra en la línea azul el precio de la docena de huevos al final de cada año, y en la línea verde la cantidad de huevos producida. En relación a la producción, podemos ver que hasta finales de 2021 la producción era bastante estable, y luego vemos durante 2022 una caída fuerte a causa de la gripe aviar. Y en relación al precio, por más que ya venía aumentando principalmente producto de la inflación y la pandemia, en 2022 aumenta mucho más debido a que se reduce la oferta. Y lo mismo sucede en otros países de Europa como España. Este gráfico nos muestra la variación del precio de los huevos en España desde el año 2022, y como vemos en el 2022 el precio de los huevos aumentó más de un 25%, lo que es el aumento anual más importante de los últimos 20 años. Por eso, frente al aumento de los precios del huevo, es importante preguntarnos qué podría pasar con los precios de cara al futuro. Y para este análisis tenemos que volver a pensar en la inflación, los costes de producción y la gripe aviar.
Por el lado de la inflación, John Carroll Williams, un funcionario de la Reserva Federal, dijo que la lucha contra la inflación podría durar hasta 2024, por lo que los precios seguirán aumentando durante 2023. Además, será clave ver qué pasa en el futuro con el precio del grano y del petróleo, aunque eso dependerá en gran parte de cómo evolucione la guerra entre Rusia y Ucrania. Si el conflicto entre Rusia y Ucrania empeora, podríamos ver nuevos aumentos en los precios de esos productos que impactarían en el coste de producción de los huevos. Por último, si se logra controlar la gripe aviar, podríamos ver caer los precios de los huevos como pasó después del brote de esa enfermedad en 2015, ya que se normalizaría la producción. Aunque la reducción del precio no sería tan fuerte porque la inflación haría subir los precios nuevamente. Por ahora, lamentablemente, este brote de gripe aviar, que es el mayor de la historia, no muestra signos de desaceleración, ya que cada vez se están matando más gallinas. Por eso, para evitar que la enfermedad siga aumentando, los gobiernos de Estados Unidos y Europa están trabajando en vacunas que permitan reducir el impacto de la enfermedad en las aves. Por ejemplo, Ian Brown, presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal, dijo que se está trabajando intensamente en pruebas de vacunas y que la Comisión Europea está trabajando para implementar estas vacunas para el verano europeo. Pero aún tenemos algunos meses más hasta que se pueda solucionar el problema, y por eso es probable que con los huevos pase lo mismo que con el combustible. Cuando aumentó la gasolina, la gente empezó a conducir mucho menos por no tener dinero para usar tanto su coche. Pero el problema de los huevos es que no son tan fácil de reemplazar como el coche, que se reemplaza por el transporte público. Los huevos son muy buenos para tu organismo, ya que aportan nutrientes que son muy necesarios y hay muchos platos que sin huevos no se pueden preparar con la misma calidad, como tartas, tortillas, cosas empanadas, etc. Muchísimas cosas llevan huevo. Así que a medida que aumenten los precios de los huevos, también lo hará el resto de productos que los utilicen, y menos personas podrán comprarlos. Con la inflación y ahora la crisis de los huevos, cuando vayas al supermercado, cada vez te gastarás más dinero. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.